Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por habernos traído a tu casa. Gracias, Señor, por despertar, Señor, ese sentir, ese deseo y ese anhelo de poder estar contigo, de poder estar entre mujeres, para poder oír lo que tu Santo Espíritu quiere, Señor, que recibamos en esta noche. Padre, háblanos al corazón. Háblanos, Señor. Padre, tú tienes un anhelo enorme para nuestras vidas, tienes grandes sueños para nuestras vidas y necesitas que nos podamos rendir a ti con un corazón, Señor, hambriento y con oídos abiertos y atentos para poder escuchar ese plan maravilloso que tienes para cada una de tus hijas. Señor, disponemos nuestro corazón, sujetamos todo pensamiento en Cristo, nuestras emociones. Señor, Padre Santo, descansamos en ti para oír tu voz claramente. En el nombre de Jesús y en la presencia de tu Santo Espíritu oramos. Amén y amén. Bien, hoy el título, por decir de alguna manera, que le coloqué a este mensaje que Dios habló, obviamente, como siempre, primeramente a mi corazón, dice: cuando tener hambre lo cambia todo. Y no estoy hablando del hambre física, obviamente, ¿cierto? También lo cambia cuando uno tiene hambre, ¿sí? Y saciamos ese hambre correctamente, lo cambia todo. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios, si me acompañan, por favor. Cuando tener hambre lo cambia todo. Vamos a ir al libro de Jeremías, ¿sí? El profeta Jeremías, ¿sí? El capítulo 29, vamos a leer desde el verso 1. Ahí hay una porción de 2 versículos que después vamos a enfatizar, pero vamos a leer, si me acompañan, desde el verso 1 al 14. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jeremías, perdón, ¿lo tienen? Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Ese Él, tengámoslo en cuenta. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense, y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Miren la visión de Dios para un pueblo que había sido desterrado, ¿sí? Que había sido por Dios llevado a Babilonia, ¿sí? Miren la idea, lo voy a poner, si me permiten este término, que tenía Dios para con su pueblo, los planes de Dios para con su pueblo, ¿ah? Que estaba hablando de esposas, de hijos que se casen y también tengan hijos. Eso no se hace de la noche a la mañana, ¿cierto? Bien, sigamos. Les dice que tengan muchos nietos, encuentren esposos, para que ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor
por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Planes para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, si me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Miren, si analizamos este pasaje, estos versos de la palabra de Dios que acabamos de leer, a ver, Dios fue quien llevó a su pueblo cautivo a Babilonia. No un día, no dos, no un mes, no un año, 70 años. ¿Y qué les dice Dios? Miren, ustedes hagan, como diciendo, vayan haciéndose la idea que pasado mañana yo no los traigo de regreso. Y no escuchen a los que les dicen que sí va a ser así. Escuchen los que yo les digo ahora, porque eso se va a cumplir. Ahora, cuando terminamos de leer este pasaje, Dios habla claramente y dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, y son de bien, no de mal. Si nosotros estudiamos el libro de Jeremías y todo, vamos a entender que la causa de este destierro fue producto del pueblo. El pueblo fue el que hizo que Dios lo llevara a vivir ese desierto, a vivir esa aflicción, a vivir fuera de sus costumbres, fuera de sus casas, de sus ciudades, tratados como esclavos. ¿Se entiende? Fue Él quien los llevó. Muchas veces Dios habló a su pueblo a través del profeta Jeremías. Muchas veces. Muchas veces Jeremías iba a la presencia de Dios, muchos lo recuerdan como el profeta llorón, ¿cierto? Lo sabemos. ¿Por qué? Porque cada vez tenía que ir a interceder por su pueblo y decir, pero es que no me entienden. No quieren cambiar, no quieren dejar la religiosidad, no quieren dejar sus costumbres, no quieren dejar el pecado como estilo de vida. Cuando medio se sienten mal, ahí sí, pero al corto andar nuevamente vuelven a desviarse del plan y de la voluntad de Dios para sus vidas, de la voluntad que vos tenés para ellos. Por eso recordamos un poco la labor tan difícil que le tocó al profeta, teniendo que hablar a un pueblo con un corazón tan duro como fue el del pueblo de Israel. Pasaban por alto las advertencias del profeta cuando les decía que llegaría el momento en que sería imposible. Miren, Jeremías le decía, va a llegar a un punto en que si ustedes no deciden obedecer a Dios y vivir de la manera que Dios nos enseña, va a ser imposible evitar la disciplina de Dios. Va a ser imposible evitar que Dios discipline a cada uno de ustedes. Como consecuencia
de la desobediencia y del pecado, fue imposible evitar que Dios disciplinara a su pueblo. Era muy usual que Jeremías utilizara simbolismos cuando hablaba a este pueblo tan duro. Comunicaba su mensaje como lo hizo en una oportunidad rompiendo una vasija de barro. Si ustedes leen el libro de Jeremías lo van a ver. Para demostrar que ese mismo Dios que amaba a su pueblo, que cuidaba de su pueblo, de la misma manera que una vasija de barro se rompe en un instante, así iba a ser destruido e iba a ser disciplinado el pueblo que vivía en desobediencia, en religiosidad y en pecado. Pero bastaría que el pueblo se volviera a Dios de todo corazón para que Dios lo perdonara y lo restaurara. Si nosotros vemos ese pasaje, vemos cómo la vasija se rompe en las manos del alfarero, se rompe en las manos de aquel que la estaba construyendo, que la estaba diseñando, ¿sí? Se rompe y vuelve atrás su trabajo, vuelve para atrás esa labor artesanal de hacer esa vasija. Porque una vez más iba a intentar. Porque una vez más iba a intentar darle la forma que quería, porque una vez más iba a trabajar con sus manos esa vasija para que fuera el diseño que este alfarero quería. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Es lo que hacía con su pueblo y lo que sigue haciendo día tras día con nuestras vidas, por más que nos rompamos entre sus manos y entre sus dedos caigan nuestros pedazos. Él una vez más nos va a traer y va a intentar darnos la forma que Él quiere darnos. Pero es la forma que Él quiere. Él es el diseñador. Él es el que tiene el modelo perfecto. No es el diseño y el modelo que se me acomoda a mí, que me gusta, como me quiero ver. No, es el diseño que Él tiene para cada una de nosotras. De todos modos, los mensajes del profeta no eran los que el pueblo tan rebelde quería escuchar. Aun cuando fueron desterrados a Babilonia, aún en medio de la matanza de los habitantes de Jerusalén y de la destrucción del pueblo, ellos todavía veían que se venía ese tiempo de disciplina, ese tiempo de quiebre de la vasija, ese tiempo donde iban a tener que ser moldeados y seguir trabajando con sus vidas. Aún así, estando en el destierro, seguían prefiriendo escuchar a los infaltables mensajeros facilistas. Aquellos que les decían, no se preocupen, vayan preparándose porque en estos días vuelven para Jerusalén. No se angustien. No desarmen las maletas. No hagan nada porque en cualquier momento volvemos a casa. Y seguían prefiriendo escuchar eso. Seguían creyendo lo que decían estos mensajeros, que en poco tiempo volverían a Judá. Por este motivo, el profeta Jeremías tuvo que enviar esta carta, como leíamos recién en Jeremías capítulo 8, con un mensaje contrario de parte de Dios que tenía que ver con una realidad distinta, que tenía que ver con el plan y el propósito de Dios para la vida de su pueblo. Echen raíces, quédense en Babilonia porque su estadía allí iba a ser prolongada. Y esto tenía que ver con que Dios no obraría a favor de su pueblo en tanto y en cuanto no dejaran sus costumbres religiosas, no dejaran el pecado,
no dejaran de evadirlo, no dejaran de vivir sus vidas independientes y lo tuvieran en cuenta a su Dios, a su Señor, a su Salvador, tuvieran en cuenta lo que Dios decía y en tanto y en cuanto eso no sucediera, en tanto y en cuanto no decidieran vivir una vida consagrada a Dios y lo buscaran de todo corazón, con hambre, con sed de entender y de creer lo que Él tenía para ese pueblo, Dios no iba a devolverlos a Jerusalén. Pero Dios tenía todo el plan completo. Pero hay una parte de ese plan, porque muchos dicen, pero si Dios ya sabe lo que va a hacer con nuestras vidas, pero cuidado, Dios sabe y el plan de Dios se cumple. El problema es el tiempo que se tarda y es la disposición que encuentra en nuestra vida para que ese plan se lleve a cabo. Porque si no, viviremos cumpliendo planes que nos vamos improvisando de un día para otro. Bueno, me salió esto, bárbaro. Después me salió otro, bárbaro. Pero Dios tiene un plan diseñado desde el principio. Desde que vos y yo estábamos en el vientre de nuestras madres, Él ya empezó a moldearnos como vasijas. Miren que el verso 12, allí en Jeremías 8, y el verso 12 y 13 dice, en esos días cuando oren. Y no es porque era un capricho del Señor, es que no es que era un tema de que el Señor estaba buscando decir, bueno, no, a ver cuando tenga tiempo, ¿sí? No era sencillo lo que Dios estaba diseñando y lo que Dios quería cumplir en la vida de su pueblo. Dice, en esos días, cuando oren. Primer punto, para que los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida, hay que orar. Los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Orar y buscarlo de todo corazón. Sí, me encontrarán, dice el Señor, y pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Esta porción de la palabra, si bien abarca un contexto histórico, bien podría estar dirigido a la iglesia de estos tiempos. Podría estar dirigido a mí, a ustedes, a todas nosotras. En principio, por la falta de relación que tenemos con Dios, por la falta de hambre de su presencia, viviendo de manera independiente y adoptando un estilo de vida religioso, creyendo que con ello obtendremos el favor de Dios. Muchos podremos estar atravesando situaciones, muchas de nosotras, difíciles, complejas, pero no podemos perder de vista este punto. No podemos perder de vista este punto. Así como el plan de Dios para el pueblo de Israel en ese momento era un plan completo, también para nuestra vida Dios tiene un plan completo. Pero todo lo que pasa en nuestra vida depende de Él. Todo lo que pasa en nuestra vida depende de Él. Él quiere ser el protagonista principal de todo lo que suceda en nuestra vida. No se busca una relación con Dios, sino de intercambiar favores. Eso es lo que pasa en estos tiempos. Por eso hay mucha similitud con lo que vivió un pueblo rebelde, religioso, aparente, creyendo a veces que hacían obras buenas, creyendo que haciendo obras buenas vamos a alcanzar el favor de Dios. Dios no hace intercambios con nosotras, señoras. No. Nosotros tenemos que
abrazar un estilo de vida que agrade a Dios, que sea constante, que sea consecuente. A veces pensamos que porque hacemos cosas por fuera de la obra, que pensamos que hacemos cosas que son buenas, pero que no van a sumar en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual si de verdad nosotros no tenemos un compromiso con Dios de vivir en obediencia, de vivir con hambre y sed de justicia, con hambre y sed de su presencia, con hambre y sed de su palabra. Porque si esto está ausente en nuestra vida espiritual, nos morimos, nos secamos. También su iglesia. Dice, la palabra de Dios dice que nos debemos de preferir unos a otros. A veces pensamos que porque vamos a ir por allá a hacer cosas, ¿sí?, que están bien, pero que no van a tener importancia o valor profundo a la hora de yo crecer y madurar espiritualmente. Para Dios es muy importante que yo aprenda, y yo no me voy a cansar cada vez que nos reunamos de decir la importancia que tiene para Dios que nos aprendamos a amar, mujeres, que nos aprendamos a perdonar, que nos aprendamos a preferir, que nos aprendamos a elegir, que nos elijamos como iglesia. No la iglesia como templo, como congregación para venir y reunirnos, eso está muy bien y eso debe ser así porque es un mandato de Dios. Pero yo no puedo ser indiferente a la iglesia de Jesucristo, no puedo ser indiferente a la iglesia que tengo al lado, que se llama prójimo. No puedo ser indiferente. La que se duerme la pellizcan, por favor. Y si está muy aburrido, me avisan. No podemos hacer eso. Es importante que aprendamos a identificar, porque esto forma parte también del plan de Dios para nosotras. Yo no puedo crecer si no estoy aferrada a la vid, como dice la palabra de Dios. Si no estoy aferrada a ese cimiento, si Cristo no es el vínculo perfecto a la hora de yo poder relacionarme con los demás. Cristo me enseña a relacionarme. Cristo me enseña a amar. Cristo me enseña a perdonar. Cristo me enseña a comunicarme. Miren, es necesario, como decíamos recién en esta adoración, Él es el único que tiene lo mejor para nosotras. ¿Qué tipo de información yo voy a buscar para que crezca mi vida espiritual? Para que se desarrolle, para que cumpla con el propósito de Dios. Si no busco a Dios con hambre, con sed, para que Él me direccione, para que Él me guíe en todo lo que debo hacer. Les decía, nosotros no podemos buscar tener una relación con Dios para intercambiar favores. El Señor nos bendice por hacer obras buenas, pero lejos estamos de entender que esto nada tiene que ver con vivir en el propósito de Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Primer paso. No existe absolutamente nada que podamos hacer para encontrarnos con Dios y recibir su bendición. Nada. Nada de lo que yo haga va a poder hacer que yo, dándole eso a Dios, Él me bendiga. No es así. No es así. Y cuando logramos entender esas cosas, cuando tenemos esa relación con Dios de sed, de hambre, donde yo voy y dispuesta a escuchar con una actitud humilde, con una actitud rendida a Él. No existe, les decía, absolutamente nada que podamos hacer para encontrarnos con Dios y recibir su bendición. Dios no está detrás de nada de lo que nosotros le podamos dar, excepto nuestra vida. Acompáñenme al libro de Isaías, por favor, el capítulo 40. Isaías, un poquito más atrás, el capítulo 40.
y vamos a leer del verso 14 al 31. Hoy vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Me encantaría que trajéramos la Biblia, estudiarla, rayarla, leerla, escribirla. Es bueno porque eso nos ayuda, ¿sí? Yo sé que ahora la tecnología, igual quédense tranquila porque yo entiendo que los celulares ustedes los manejan perfecto, yo porque pongo algo y con el otro dedo lo borro, o sea, para mí es chino básico. Pero yo sé que hoy día la tecnología hay personas que lo manejan muy bien y todo, y está bien si eso ayuda para leer la palabra y entenderla y estudiarla, ¿verdad? Vamos al verso 14 de Isaías 40. Dice, ¿acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna a nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden estos? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo son tan ignorantes. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan recién están echando raíces. Cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? Nunca han entendido. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Hay algo más grande que nuestro Dios? ¿Hay algo que podamos hacer nosotros que lo sorprenda? ¿Hay algo que pueda haber en nosotros mismos, en esencia, que sorprenda a Dios? Es difícil comprender cuán obstinados somos los seres humanos, incluidos los hijos de Dios, al no cesar en la tarea de buscar fuera de Dios lo que estamos necesitando. Nos cansamos de dar vueltas por el mundo buscando
lo que nuestra carne exige sin darnos cuenta que la única manera de acallar su voz es estando en intimidad con el Padre. La carne siempre nos va a confundir, el mundo siempre nos va a confundir, el enemigo siempre nos va a confundir, pero no es excusa para nosotros, porque convivimos con ello todo el tiempo. La carne la llevamos a todos lados, al trabajo, se sienta con nosotros en la mesa a comer, en la cama para dormir, va hasta el baño con nosotros. No la podemos dejar de lado. Por eso, como nuestra carne siempre es tan protagonista, no quiere que tengamos un solo segundo de intimidad correcta con nuestro Dios. Porque sabes que inmediatamente nosotros le demos un minuto a estar en su presencia, la fuerza de nuestra carne que se la damos nosotros se desvanece ahí mismo. Los grandes héroes de la fe entendieron esto. Abraham, Moisés, David, Pedro, el apóstol Pablo, por mencionar algunos, no buscaban la presencia de Dios para saciar sus deseos egoístas ni mezquinos. Las súplicas de estos hombres tenían que ver con la desesperada necesidad de ser transformados, la necesidad desesperada de su Padre, de su Señor, para que lo llene todo en sus vidas. Cuando vemos en la palabra de Dios y leemos acerca de Abraham, de David, de Pablo, ¿qué referente tenemos de que ellos iban a la presencia de Dios a pedirles algo a cambio, a pedirle algo a cambio? Como sintiendo de que podían llevar algo a Dios que valiera la pena ante un Dios tan grande y maravilloso. Estos hombres no buscaban a Dios de manera egoísta, solo iban con la necesidad de ser transformados. Esa experiencia solo la alcanzaremos si lo buscamos de todo corazón. Ese texto descarta esas búsquedas esporádicas de Dios. El Padre habla de aquellos cuya pasión por Él los consume. Una pasión que no claudica, una pasión que no tiene semejantes, que no hay nada que se pueda comparar, no puede existir, ni me puedo fabricar ningún evento social, ningún cumpleaños, ni ninguna fiesta, ningún paseo, ningún trabajo, ningún estudio, nada, ninguna comida, ningún ser querido, nada puede producir en mi vida, la pasión que debiéramos de tener por nuestro Dios. De aquellos habla el Señor, que nada ni nadie los seduce, ni distrae del deseo de estar con el Padre. Lo mismo que Abraham, que David, que Isaías, que Pablo. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, como clama el salmista en el Salmo 63. Salmo 63, 1 dice: Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Y estamos hablando de un agua que en este mundo no la vamos a poder encontrar. Cualquier elemento que queramos asirnos en este mundo no producirá la saciedad que puede producir la presencia de Dios, su palabra.
Nada, nada podrá suplir eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en estos tiempos donde la iglesia de Jesucristo está en una tibieza, está en una baja de valor, de poder, la iglesia de Jesucristo está produciendo una carencia de la unción de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando escucharon esa palabra? Yo creo que más o menos hace unos 30 años atrás, cuando la unción, ¿sí?, era tan importante, porque la unción no es para que impongamos manos y la gente vuele por los aires. No nos confundamos. Los dones y talentos que Dios nos da para ministrar a otros, porque Dios es un Dios que usa a sus hijos para orar por sanidad, para orar unos por otros. Pero la unción, lamentablemente, se distorsionó. Entonces, la unción era para unos pocos. Era para aquellos que se paraban en un altar y empezaban a gritar y a revolear sacos y a decir un montón de cosas que nadie entendía, pero la gente en sus emociones las creía. Y pensaban que eso era la presencia de Dios. Pero cuando se iban a sus casas, nada más había pasado, ni pasaría, ni pasará. Porque la unción del Espíritu Santo es para aquellos que viven con la llama encendida en sus corazones del Espíritu, que nos da el poder para vencer. Cada vez que recibimos la unción, nos da el poder para vencer el pecado. La unción la tenés vos, la unción la tengo yo, la unción las tenemos todas aquellas que vamos con hambre a la presencia de Dios. Para vencer la tentación de la carne, la unción es el poder para vencer el pecado. La unción es el poder para amar a Dios. La unción es el poder para caminar por esta vida sin dejar de hacer aquello que mezquinamente queremos hacer y empezar a obedecer a Dios. La unción te da el poder para acallar la carne. La unción te da el poder para amar más a Dios, para buscarlo, para entenderlo, para escucharlo, para obedecerlo. Para eso es la unción. Y necesitamos la unción de Dios como hijos suyos. Necesitamos la unción, mujeres. ¿Pero para qué? Para que esa unción nos permita regar con ese poder a esas mujeres que no conocen la verdad. No para guardármela en el bolsillo. Esa unción te da el poder para predicar, esa unción te da el poder para enseñar la palabra, esa unción te da el poder para amar de tal manera a aquella que no conoce del Señor y diga, ¿sabes qué? Quiero tu tiempo para hablarte de lo mejor que tengo para tu vida. La unción no es para algunos pocos. La unción le pertenece a aquellos hijos que buscan a Dios con hambre, reconociendo humildemente en su presencia que lo necesitan. Para eso es la unción. El salmista reconoce que no hay nada en esta tierra que pueda saciar su sed de paz, su sed de gozo, su sed de abundancia espiritual. Solo en Dios puede saciar su sed. ¿Existirán hoy hombres y mujeres que giman por el Señor? ¿Cuándo podremos descansar como consecuencia de esa búsqueda constante de Dios? ¿No han visto que nuestra vida vive trabajosa, cansada, tediosa? ¿Cuántas veces vemos nosotros, entre nosotros, mujeres que dicen, wow, esa mujer parece que viene del desierto, esa parece que viene de Babilonia? Y es una hija de Dios. ¿Cuántas veces vemos mujeres radiantes que a pesar del peor problema siguen adelante,
resplandecen porque la fuerza, la unción, el poder, la gracia y el favor de Dios, la sabiduría de Dios, ¡wow! La sabiduría de Dios, no la inteligencia que da este mundo limitada, pequeña, al lado de la sabiduría de Dios. Cuando vemos esas mujeres que dicen, ¡wow! Yo quiero ser como ella. Yo me acuerdo que cuando me compartieron del Señor me decía, mira, vos tenés que vivir de tal manera que digan que quieran tener lo que vos tenés. Hace mucho que no escucho eso. Porque ya no queremos vivir de tal manera que Dios resplandezca. A veces hasta las cirugías estéticas opacan la gracia de Dios. Y esto no es porque esté en contra de la cirugía. Les pido por favor, no me van a decir que yo estoy en contra. Las cosas están hechas para usarlas. Así que si alguna quiere hacerse... Pero sin Dios no nos vamos a ver más bonitas, por más cirugías que tengamos. Y estoy hablando de una belleza que nace de lo profundo del corazón. No estoy hablando de una belleza física. No estoy hablando de una belleza física. O sea, Dios tiene hasta ese poder de poner en nosotros una gracia, una cosa tan bonita. Porque Él resplandece en nosotros. Pero para poder sacar agua del pozo hay que ir al pozo. Hay que ir al pozo y hay que ir con sed. Porque a veces es difícil sacar el agua. Pero cuando tenemos sed, hacemos lo que sea para tenerla, para alcanzarla. Necesitamos despertar, entender cuánto le necesitamos a Él. ¿Cuánto le necesitamos? ¿Será que la mano de Dios se detiene porque no ve un pueblo lo suficientemente hambriento? ¿Será que estamos viviendo en un mundo tan grande, estamos viviendo en un sequedal tan grande que es como que estuviésemos viviendo? Yo sé que este mundo, todas sabemos que este mundo cada vez es más difícil vivir en él. Por todo lo que sucede, por todo lo que pasa, por los gobiernos, por esto, por lo otro. Nosotros no tenemos excusa. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso que vive por y para nosotros. Y envió aún a su Hijo para que muriera por nosotros. Pero a veces no vemos eso tan grande de Dios en nuestra vida por una sencilla razón, porque no lo buscamos, no lo queremos. Y Dios que todo lo ve y Dios que todo... O sea, es que, como dice su palabra, Él conoce nuestro corazón más que nosotros mismos. Por eso está esperando mujeres hambrientas, por eso está esperando mujeres sedientas, porque quiere derramar su gracia, su favor sobre cada una de nosotras. Hoy en el pueblo de Dios se convive con prácticas que no distan demasiado de las costumbres del pueblo de Dios en los tiempos del profeta Jeremías. Hay mucha religiosidad, hay mucha apariencia. Escuchamos tantas voces que opacan la voz de Dios. Y a veces ni siquiera existe la voz de Dios en nuestra vida. No la identificamos. Deambulamos por el mundo, como mencionaba anteriormente, tomando nuestras propias decisiones, siendo nuestros propios dioses, y buscamos al Dios verdadero cuando ya se nos acabaron todos los recursos en el mundo. Ya se nos acabó todo, ya que no tengo más puertas que golpear, ya he hecho todo, porque el mundo, nos quiere hacer ver como que nosotros somos Dios y nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Y buscamos de manera tan afanosa resolver los problemas que se presentan, como si fuéramos nosotros. Mirá, si Dios dice que vas a pasar hambre, vas a pasar hambre. Si Dios dice que te va a mandar y te va a desterrar a otra tierra, te va a desterrar y te va a llevar a otra tierra. Dios va a hacer con tu vida lo que quieras. Lo que nosotros nos tenemos que preocupar es buscarlo desesperadamente y mostrarle
que nuestra vida es tan obediente y tan consagrada a Él que no va a tener necesidad de hacer eso. Como siempre decimos, vivimos detrás de las añadiduras y nos olvidamos de Dios. Ya es poco identificable una vida que se desarrolla en el poder de Dios. Ese poder que transforma un corazón y hace que la presencia del Espíritu Santo se refleje en cada decisión de una vida cristiana. Nos hace falta hambre para llegar al Padre en busca de lo verdaderamente necesario. A veces vamos buscando cosas que ni siquiera nos hacen falta. Y hablando aquí entre nosotras, que nadie nos escucha, ¿cuántas veces vamos a Dollar City? A mí no me cobran por publicidad, así que no tengo ningún problema. Usted va a Dollar City por una cosa y sale con 20. Y no compra más porque no le alcanza la plata. Pero les puedo asegurar, no es así. ¿Sí? Compra hasta lo que no necesita. Llegó a la casa y dice, ¿y esto para qué lo agarré? ¿Cierto? Es así. Somos compradoras y compulsivas y vamos y agarramos y escogemos, ¿sí? Y no quiero saber las que van al centro. Yo me pierdo. Como decía mi mamá, como turco en la neblina, no veo nada. ¿Sí? Entonces a mí si no me llevan y me suben y me bajan, y me suben y me bajan, y me suben y me bajan, porque vieron que hay pasadillo, y van escalera para acá, escalera para allá, y que te corre por... Yo no sé cómo hay gente... Yo conozco una señora, que no la voy a nombrar, pero es como que puede ser guía turística del centro, del Hueco. Bueno, sí, del Hueco. Ay, mamita querida. Bueno, yo creo que debe haber varias guías turísticas por acá. Yo siempre cuento que una vez, el primer año que llegué acá me llevaron un 24 de diciembre en la mañana. Y en esa época que había plata, hace 18 años. Entonces yo iba. A mí me llevaban. No, yo no iba, a mí me llevaban. Horrible, definitivamente. Volviendo al tema que nos interesa. Uno compra todo en este mundo. Uno compra todo lo que sirve y lo que no. Y lo peor de todo es que carecemos de una capacidad tan chiquitita de elegir bien. En todos los órdenes de nuestra vida. Tenemos un ojo para elegir mal. A veces hasta cuando elegimos el marido, lo queremos devolver. No, eso a ustedes no les pasa jamás en la vida. Tienen el rey, el príncipe más hermoso, ¿sí? No, acá no es cierto. Acá son unas pinturitas, ¿sí? Yo no voy a devolver al mío, no. Quédense tranquilas que no lo voy a devolver. Yo siempre me acuerdo algo que me decía mi suegra, ¿no? Mi suegro era un hombre encantador. Ustedes saben que todo lo que encanta, ¿sí? Pero era encantador porque era amable, servicial, buena gente, un carácter, pero como el carácter está adentro, no está afuera, no, ese hombre. Yo para mí lo amé y lo amo, aunque no esté entre nosotros, un hombre maravilloso. Pero para la esposa era complicado, ¿sí? Porque la esposa convive con lo mejor y con lo peor del esposo, ¿cierto? ¿Sí? Y hasta donde yo sé, como nosotras somos tan espectaculares, los esposos siempre nos quedan chiquitos al lado nuestro, ¿cierto? Entonces, peor todavía, peor. Pero las que tenemos años, y por acá veo algunas
que están por allá atrás y que tienen años y que saben que, que tiene sus cosas el matrimonio, pero algunas están desesperadas por casarse y después yo les cuento. Ay, no vengan a consejería, ¿eh? No vengan a consejería, porque yo se los advertí. No me van a decir. Ojo, que hay tiempo. Para todo hay tiempo en esta tierra. Y mucho más cuando Dios toma control y gobierno de esos tiempos. Todo lo que nos suceda y todo lo que pasa en nuestra vida va a ser maravilloso, aunque sea en un desierto. Jorgito me decía, mamá, con todo lo que me tenés que soportar, ¿por qué me cuidaste tanto? ¿Vos querés que yo te lo diga? No, mejor no. Cuando uno aprende a amar a Dios, las cosas difíciles que le toca hacer en la vida, las agradece. Y cuando uno va a Dios para que le ayude y para que esté ese Dios presente para soportar esas cosas difíciles, esos desiertos, esas adversidades, cuando Él está con nosotros, las cosas suceden porque no es que no vamos a tener problemas en este mundo. Claro que vamos a tener problemas. Y más de lo que nos imaginamos, porque como viene el mundo hoy día, cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. Por eso cada vez tiene que ser mejor nuestra comunión con Dios. Por eso cada vez, en lugar de distraernos tanto con todo lo que este mundo ofrece, empecemos a tener hambre y sed de Él. Porque Él es el que lo cambia todo. Él es el que lo cambia todo. Les decía que ya es poco identificable una vida que se desarrolla en el poder de Dios. Es ese poder que transforma un corazón y hace que la presencia del Espíritu Santo se refleje en cada decisión de un cristiano. Nos hace falta hambre para llegar al Padre en busca de lo verdaderamente necesario. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice, Efesios 6, 18, dice la palabra de Dios, orad en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión, manténganse, alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Saben que tenemos una responsabilidad de orar por todos los creyentes? Yo tengo la responsabilidad hermosa de orar por ustedes, pero ustedes tienen la tediosa responsabilidad de orar por mí. ¿No cayeron? ¿Cayeron? ¿Quién dijo amén? O sea que para vos es tedioso orar por mí. ¿Vieron cómo todo saca a la luz el Señor? No lo podemos engañar. Yo sé que no es así que quédate tranquila. Si vamos a otra versión de la palabra de Dios, yo estoy leyendo los versículos en la Nueva Traducción Viviente, pero si vamos a la versión Reina Valera, dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. Pablo exhorta en esta carta a orar, a suplicar y velar de manera perseverante. Habla de llegar a Dios con una actitud y con una intensidad que sorprende y que sobrepasa la práctica de la oración a la que estamos acostumbradas. Porque estamos acostumbradas a oraciones débiles. Porque las oraciones por lo general nos las dirige el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu requiere de algo más que presentarse ante Dios con una lista de peticiones, esperando que no se demore Dios en complacerlas. Digamos que esa clase de oración no estaría siendo guiada por el Espíritu Santo, sino más bien por los deseos de nuestra carne.
Debemos identificar la diferencia entre una oración guiada por nuestra carne y una oración en el Espíritu. La primera tiene un fundamental problema, y es que es nuestra. Cuando yo oro en la carne, oro por todo aquello que quiero, que deseo, que me place, que me hace bien, que se me antoja. Cuando oramos en el Espíritu, la oración en el Espíritu es una oración donde el protagonista es precisamente el Espíritu Santo. Esto quiere decir, que llegará a Dios con la sed y hambre que convoca el corazón del Padre. Solo la oración guiada por el Espíritu Santo va a llegar a Dios. Solo la oración que es guiada por el Espíritu Santo, porque para eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que sabe que tiene que sacar de aquí adentro y subirlo a la presencia del Padre. Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido, porque Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Lo que pasa es que a veces vamos a Él con una oración regida por nuestra carne y pedimos hasta lo que no tenemos necesidad de pedir, porque no sabemos lo que nos conviene. Solo Dios sabe lo que conviene para nuestra vida. La oración en el Espíritu, les decía, es una oración donde el protagonista es precisamente el Espíritu Santo. Esto quiere decir que llegará a Dios con esa sed y ese hambre que conmoverá el corazón de Dios. Nadie más que Él conoce lo que hay en nuestro corazón y lo que necesitamos presentarle a Él. Acompáñenme, por favor, a Romanos. Capítulo 8, vamos a leer del verso 26 al 28. Romanos 8, verso 26 al 28. Y dice la palabra de Dios. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El Espíritu Santo le lleva al Padre lo que nosotros necesitamos, conforme a lo que Dios, el Espíritu Santo, sabe. Yo no le voy a ir a decir a Dios, Señor, dale una nevera a Cecilia, porque Cecilia necesita, lo que Cecilia precisa es entender que tiene que orar por Patri con pasión, con amor, y no porque le toca, ¿se entiende? Esa es una oración que guía el Espíritu Santo, ¿sí? Porque ¿de qué le va a servir la nevera si no aprende a amar a Patri lo suficiente para orar por ella? ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que es conocerse, ¿ves? Es así. Pero miren lo que dice la palabra, es tan clara la palabra de Dios, es tan clara. Dice, el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. O sea, a veces Dios dice, ¿y esta qué me está pidiendo? No es el Espíritu el que está intercediendo por nosotras. Dios que es Espíritu y mora en nosotros, sabe lo que necesitamos. Dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Solo el Espíritu Santo sabe qué quiere Dios
y qué tiene Dios para nuestra vida. Dice el verso 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, o sea, Él pone en armonía todo en beneficio de nuestra vida para que el bien de quienes lo aman, punto importante, y no de la boca para afuera, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Cuidado porque nosotros no llamamos a Dios, Él nos llama. Él nos llama y con un propósito. Y el propósito no es lo que hablamos siempre y lo que tanto nos confunde. Trabajar, estudiar, pasear, jugar, abrir la puerta, llevar, entrar, salir, casarme con el príncipe azul, casarme con el pitufo, comprarme el carro, comprarme la casa. Dios está por encima porque, miren, Vivi, vos ya sabés que siempre les digo al revés. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son? Tus hijas. Vos sabés que el día que vos te vayas de este mundo, no te las vas a llevar. Y no te vas a llevar nada de lo que consigas en este mundo. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Porque en lugar de buscar a Dios, nos dedicamos a buscar placer. Nos dedicamos a buscar cosas materiales, cosas que no, estamos en este mundo y mientras transitemos en este mundo vamos a necesitar comida. Está mal que Dios nos bendiga económicamente y nos prospere y tengamos un carro y tengamos la casa. No estoy hablando de eso, no nos confundamos. El problema es cuando el corazón está detrás de eso en lugar de estar detrás de Dios, que es el que da la vida y el que nos va a permitir llegar a su presencia cuando abandonemos este mundo. Porque vamos a ir solitas, sin nada. Y nada es nada. Y eso es lo que tenemos que entender, porque el mundo, este viaje y todo lo que encierra este viaje. El otro día hablaba con alguien y le decía, nosotros nacemos, crecemos y nos morimos. Y a veces no tenemos conciencia de que la vida cristiana termina en la muerte, aún como la vida en el mundo termina en la muerte. Nosotros nacemos y morimos. La única esperanza que tenemos es que cuando nos vamos de este mundo podamos alcanzar la vida eterna y no terminar en un infierno. Y de eso va a depender qué tipo de viaje decidimos hacer, a qué tren nos subimos para hacer este viaje que termina en la muerte. El carrito último modelo no nos va a llevar, ¿eh? La moto último modelo no nos va a llevar. La bicicleta tampoco. Mi esposo, al que no quiero dejar, no vayan a dejar a su esposo, me quiero decir que me lo quiero llevar conmigo porque lo amo tanto que quiero subir con él. No voy a poder subir a la presencia del Señor con él. Mis hijos, a los que amamos con locura, todo lo tenemos que dejar. Pero para lograr algo maravilloso, que es mirarnos cara a cara con el Padre. Y para eso tenemos que empezar a conocerlo, a amarlo, a buscarlo, a obedecerle, a creerle en este viaje. Lo que observamos en este pasaje de Romanos es que nos presentamos ante Dios reconociéndonos débiles, incapaces de identificar nuestras necesidades. Esa es lo que habla este pasaje. ¿Qué espera Dios? Que nosotros nos postremos a Él y que vayamos de corazón en una actitud débil, en una actitud de decir, mira Señor al lado tuyo, por eso estoy acá. Orar en el Espíritu nos quitará protagonismo para que de esta manera el Espíritu Santo tome nuestras oraciones absolutamente humanas
y las eleve al Padre en una forma más cercana al deseo de Dios con el fin de alcanzar su propósito en nuestra vida. Nuestras oraciones tienen que ir direccionadas más hacia lo que Dios desea para nosotros que lo que nosotros deseamos para nosotros. Y ya vamos terminando. Nuestras oraciones, mujeres, nuestros encuentros con Dios deberían de dejar de ser relatos que solo enumeran la interminable lista de deseos y anhelos que esperamos de Dios, que Dios haga realidad, sin importar si el desarrollo de los mismos sumarán al crecimiento y madurez de nuestra vida espiritual. Es por eso que Dios anhela que nos ocupemos en cumplir sus sueños para cada una de nosotras. Nosotros tenemos deseos y confundimos muchas veces los deseos y los anhelos con los sueños. Cuando hay sueños en la vida, son sueños que pone Dios en el corazón. Los deseos son, ay, me quiero comprar un carrito, ay, me quiero casar, ay, quiero tener un novio, ay, quiero comprarme esa blusa, ah, no, me gustaría tal cosa, ay, no, quiero tal otra, ah, sí, me gustaría vivir así, ay, me gustaría vivir allá. Esos son los deseos del corazón, esos son deseos que los podemos alcanzar, ¿sí?, en este nivel mundo. Pero los sueños para nuestra vida, los que verdaderamente van a enriquecernos, van a transformarnos, son los sueños de Dios. Y por eso es el Espíritu Santo el que tiene que interceder por nosotras ante el Padre. Les decía que para cada una de nosotras los sueños de Dios son eternos. Los deseos de nuestro corazón solo duran un instante. ¿Ustedes no vieron que cuando uno se compra algo, la alegría en el momento y después ya es viejo? Y ya deseo otra cosa, y ya anhelo otra cosa, y ya me gusta otra cosa. Los sueños de Dios no. Los sueños de Dios duran para siempre. Sin embargo, para alcanzar los sueños de Dios se necesitan 3 cosas. Una vida espiritualmente madura. ¿Sabe que si no maduramos espiritualmente no vamos a alcanzar los sueños de Dios? Por más que haga 20, 30 años que vayamos a una iglesia. Si no maduramos espiritualmente, no vamos a alcanzar los sueños que Dios tiene para nosotros. Segundo, nunca ir al Padre sin la dirección del Espíritu Santo. La carne se tiene que quedar debajo de la cama. Y tercero, ir con un hambre de Dios que supere cualquier deseo o anhelo en mi vida. Esa hambre va a hacer la diferencia, mujeres. Ese hambre de Dios, de querer estar con Él, de pasar tiempo. Miren, como les dije en otra oportunidad, no importa si el canasto de la ropa desborda, miren, la ropa se lava. Y a veces tenemos tanta ropa que podemos pasar una semana sin lavarla. ¿O no? Porque yo las veo muy titinas a todas. Pero no dejemos de buscar con hambre y sed a Dios. Eso es lo único, mujeres, que hará la diferencia. ¿Por qué? Como menciona Romanos 8:28, si me ayudan los chicos. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, para aquellos que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Me ponen, por favor, la letra de la adoración? Si son tan amables. Gracias, Nico. Para leer hasta allá, sí me tengo que poner mis queridos y amados lentes. Dice, cerca de ti yo quiero estar. Vamos a leerlo, ¿les parece? Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz
y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Sigamos. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. ¿Se entienden? ¿Se entiende de qué se trata? Yo puedo o podemos juntarnos para hablar de muchas cosas, de cómo Dios nos bendice, de cómo... Miren, si esto está en nuestra vida, nadie les va a tener que venir a contar cómo bendice Dios. Nadie les va a tener que venir a contar cómo Dios ama a sus reinas, a sus princesas, a sus doncellas. Si eso está en nuestro corazón, nadie nos va a tener que venir a decir de qué se trata el amor y el perdón de Dios. Nadie nos va a tener que venir a hablar de cómo el poder de Dios transforma una vida. Pero necesita de parte de nosotros un hambre que lo cambie todo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Porque tú nos juntas, Señor, con un propósito. Señor, tú haces todas las cosas de tal manera, tan maravillosas, que permites, Señor, que podamos acudir a ti, Señor, y escucharte, y querer oírte, y querer obedecerte, e identificarte como lo más hermoso para nuestra vida. Por eso te agradecemos por estos tiempos, porque abres nuestros ojos espirituales, porque abres nuestro corazón y entra tu verdad, entra tu amor, entra tu consejo. Gracias, Señor, por estos tiempos. Necesitamos tanto aprender de ti, Padre. Necesitamos tanto de ti, Dios. Cuántas cosas quieren venir a llenar nuestra vida, cuántas cosas creemos necesitar, cuántas cosas, Señor, buscamos imperiosamente día a día y después, Señor, nos damos cuenta que los vacíos siguen estando, que no hay agua en este mundo que sacie la sed que tenemos, que no hay alimento en este mundo que sacie el hambre que tenemos, que las tristezas, las angustias, los dolores y los problemas y las dificultades permanecerán, Señor, pero que serán diferentes, que las consecuencias serán diferentes si tú estás con nosotros. Gracias, Dios. Oramos para que despiertes en nosotras ese hambre, esa sed, esa pasión por ti, esa pasión, Señor Padre Santo, por aquellos y aquellas que tú pones a nuestro alrededor. No hay nada más hermoso que lo que tú has creado. Y tú creaste todas y cada una de estas mujeres para que podamos compartir ese vínculo maravilloso y perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Que no sea indiferente a ellas, Señor. Que día tras día pueda presentártelas, Padre de los cielos, para que sus corazones, Señor, estén llenos de tu Espíritu, para que esa llama de tu Espíritu Santo arda en sus corazones, para que las bendigas, sí, para que las prosperes, sí, para que las sanes a las que están enfermas, sí. Pero Padre, por sobre todas las cosas, que la unción de tu Espíritu sea tan maravillosa en ellas que puedan vencer toda adversidad, puedan vencer en todas las cosas que se presentan día tras día, puedan amar como tú amas, puedan perdonar como tú perdonas. Gracias, Señor, para que el gozo, la paz que tú solo puedes dar, Señor, la sabiduría, habite eternamente y para siempre en sus corazones. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, Padre Santo, a cada una de estas mujeres que está a nuestro lado y aquellas que no pudieron venir y aquellas que decidieron, Señor mío, no venir.
también las bendecimos y te pedimos que despiertes sobre ellas ese hambre y esa sed que hará que sean transformados sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios las bendiga.